la sexualidad humana no es un elemento definido, inamovible. No, por supuesto que no. A menos que uno sea religioso y considere que es así, pero por eso digo, es cuestión desde donde uno se pare. No hace mucho el actual Papa condenó explícitamente la doctrina de género, como diciendo, porque esa fue una gran conquista del feminismo, ¿no? Mostrar, ya hace varias décadas, insistir en que el sexo era como una cuestión y sobre el sexo que uno tenía, había una construcción cultural que determinaba cómo eran hombres y cómo eran mujeres, ¿no? Es decir, uno podía nacer con un sexo masculino o femenino, pero cómo se hacía mujer o cómo se hacía hombre, era una cuestión que dependía de los contextos culturales. Si eso era cultural, entonces era modificable, ¿no? Esa fue una gran conquista del feminismo, porque dijo, bueno, como decía Simone de Beauvoir, naturaleza no es destino, ¿sí? Porque uno haya nacido así, ¿no? Tiene que tener una vida necesariamente como se supone que debe ser así, sino que esto ha sido construido históricamente. Las mujeres podemos cambiar, podemos ser diferentes, podemos tener toda la plenitud de los derechos del hombre. Claro que lo que sigue después de género es que el sexo también es construido, entonces la Iglesia advierte esto y no puede sostener, ¿no? La no diferencia, por lo tanto tiene que negar la categoría de género, ¿no? Es decir, tiene que establecer claramente, ¿sí?, la cuestión de hombres y mujeres esencialmente separados con naturalezas distintas, porque eso es creación divina. Bueno, me parece genial dentro, nuevamente, del esquema del dogma. Ahora el problema es cuando intentamos generalizar y universalizar el dogma al resto de la humanidad, ¿no? Volvemos al problema de Iglesia versus modernidad, ¿no? Es decir, algo que había entendido perfectamente el Concilio Vaticano II y que hoy está haciendo agua por los cuatro costados. Digo, no hay forma que este Papa disimule, ¿no?, su aversión por los judíos, por los musulmanes, ¿no? Precisamente es el anticoncilio Vaticano II, y no es que yo lo diga desde una perspectiva, uno lo puede leer, ¿no?, en cada declaración pública, en las protestas que esto genera, en los últimos escándalos que ha generado el levantamiento de las comuniones a determinados obispos que no condenan el holocausto, la burla que ha sido el 8 de marzo declarar que la gran conquista de las mujeres había sido el lavarropas. Bueno, digo, volvemos a la concepción más básica, ¿no?, sin caretas, digamos. Sin embargo, el tiempo y las luchas transforman las creencias y el orden simbólico establecido. En el siglo XIX eran calificadas de antinaturales las mujeres que pretendían ir a la universidad, precisamente por romper un orden preestablecido. De igual manera eran calificadas a principios del siglo XX aquellas que pretendían votar o postularse a cargos públicos. Hoy en día, subsiste todavía en algunos sectores el juicio de antinaturales para los que tienen una orientación sexual distinta. Por todo esto, defender la diversidad sexual implica también defender la vida democrática en nuestras sociedades. En este sentido, la educación debería cumplir un rol trascendente, ayudando a derribar los muros formados por el desconocimiento, los prejuicios y la intolerancia. ¿Pensás que debería incluirse dentro de la educación sexual estas temáticas vinculadas a la diversidad sexual, a las orientaciones sexuales? Me parece que sí, o sea, que es absolutamente necesario, porque, a ver, desde algún punto de vista estaríamos negando la propia experiencia de los propios chicos, digamos. O sea, un chico que va a ser, por ejemplo, homosexual, lesbiana, travesti o lo que fuera, no lo hace por contagio, ¿sí? Y lo hace de padres heterosexuales y familias muy bien constituidas. Digo, tampoco tiene que ver con de dónde sale.
Y precisamente una de las instancias de mayor conflictividad en cualquiera de estos colectivos que yo nombré son las instancias de la infancia y la adolescencia, donde se está definiendo la sexualidad y donde no hay posibilidad de contención, ¿no? Es decir, nadie le puede dar de alguna manera alguna respuesta, alguna orientación sobre qué le está pasando de repente, ¿no? Y donde aparecen miles de traumas, conflictos, ¿no? Que van a generar después problemas en esa persona probablemente. Digamos, lo va a tener que resolver muy solo. La escuela se retiró tanto de la sexualidad que el mismo problema lo tienen los chicos que se van a definir heterosexualmente, ¿no? No saben qué hacer, no tienen clara orientaciones sobre un montón de cosas. De todas maneras, cuidado, se entiende, pero sigue siendo fuertemente reguladora, ¿no? Sin embargo, la gente se sigue socializando sexualmente, obviamente, sigue aprendiendo fuera del sistema escolar, ¿no? Y muchas veces fuera del sistema familiar. No es verdad que la familia necesariamente tenga esa contención que reclaman, sobre todo aquellos que dicen que este es un tema estrictamente familiar. Hay un investigador que trabaja también en la Universidad de Buenos Aires que hizo un estudio sobre sexualidad adolescente. Su base su muestra fue en la Patagonia, pero bueno, fue interesante cómo saltaba fuertemente la influencia de la pornografía en la formación sexual, ¿no? Es decir, uno aprende, o sobre todo los chicos que tienen el acceso tan fuerte, ¿no?, al internet, uno socializa muchas veces, no solo por los amigos, ¿no?, por los compañeros con los que está en contacto todo el tiempo en la escuela, sino también por la pornografía, que es un fenómeno que se comparte, que se consume, y mucho durante la adolescencia sobre todo, ¿no? ¿Y qué pasa con la pornografía? Parece que también fuera algo de lo que no se habla. Y es algo de lo que de repente se está viendo, que también hay que incluirlo dentro de la discusión de una educación sexual, aunque parezca muy loco, ¿no? Porque dicen, ¿cómo? No es pasar pornografía, pero sí discutir los contenidos pornográficos, porque precisamente esto que es tan fuerte en la formación de una sexualidad adolescente, lo querramos o no lo querramos ver, existe, es un hecho, se consume. ¿Sí? A veces los padres saben que se está consumiendo, pero es un tema del cual no se habla. Precisamente está fijando algunas pautas y comportamientos sexuales que son complejos. Por ejemplo, la pornografía está muy hecha con una visión muy machista, donde la mujer siempre es un objeto muy usable y muy maltratable desde alguna perspectiva. No hablar esto, no deconstruir un poco cuál es esa práctica pornográfica y demás, digamos, no nos hace ningún favor, porque eso está operando también y está creando, de alguna manera, formas de vivir la sexualidad sobre las cuales no tenemos ninguna, por lo menos, intervención en términos de discusión de esos modelos, de discusión de intervención crítica, concretamente en términos de una no violencia a la mujer, ¿sí? Y sobre todo que también tengan que ver, y eso va a ser más complicado aún, en las decisiones que cada uno tenga respecto a cómo, con quién, en fin, ¿no?